Queridos hermanos, estamos ya a poco más de 2 semanas de culminar el tiempo y el año litúrgico. Este año que sin duda significa mucho para cada uno de nosotros y tiene muchas cosas, tanto a nivel mundial, como a nivel nacional, como a nivel comunitario, como a nivel personal. Son como diferentes capas donde se va inscribiendo esa historia que celebramos, que padecemos, que compartimos cada día. Y entonces, justamente hoy, en este camino y en esta propuesta que también, como venimos diciendo, nos hace la palabra de Dios, en estos últimos momentos del año litúrgico, una propuesta que tiene que ver con el balance, una propuesta que tiene que ver con la mirada de nuestra vida y de nuestra historia a la luz de la fe, a la luz de lo que Dios ha hecho en cada uno de nosotros, cómo Dios nos ha acompañado, cómo Dios nos ha sostenido, cómo Dios ha sido parte de nuestra vida, a veces sin ni siquiera darnos cuenta. El otro día, en una celebración tan conmovedora y tan profunda como es la que la Iglesia nos propone cada año, el 2 de noviembre, en la conmemoración de los fieles difuntos, recordábamos en aquel texto bellísimo de la resurrección de Lázaro, ese diálogo de Jesús con las hermanas de Lázaro y ese llorar de Jesús. Nos dice, y Jesús lloró. Llora ante también esa conciencia de su corazón humano, conciencia de su corazón humano de lo que significa el dolor, la partida y la muerte, porque también lo compartíamos, así como la hermana de Lázaro le dice, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Yo les decía, ¿no es acaso este el grito implícito en cada uno de nosotros ante el dolor y la pérdida de un ser querido? ¿Acaso no le decimos a Dios, Señor, si hubieras estado aquí, ese ser querido, esa parte de mi vida no se hubiera ido? Y Jesús que está al lado nuestro llorando, y junto con ese llanto nos abre el camino de la fe, el camino de la resurrección. Y por eso hoy lo que quiere darnos Jesús es también como una especie de profunda enseñanza, enseñanza de algo que es tan viejo como la historia y la humanidad, pero que muchas veces adquiere distintas maneras y distintas formas, ¿no? Hay un hecho en esta cultura en que vivimos y en un elemento que se ha hecho y forma parte de nuestra vida, como es el teléfono celular, que ya en definitiva de teléfono tiene poco, porque tiene mucho más de otras funciones pero bueno, es un elemento de comunicación, pongámosle, ¿no? Y es un elemento que ha potenciado un estilo de fotografía que se llama selfie, ¿no? Es una palabra que nos viene del inglés. Y selfie está relacionado con otra palabra del inglés, con un adjetivo que es selfish, que termina con SH. Selfish en inglés significa egoísta. Entonces, esa especie de vuelta sobre nosotros mismos, esa especie de autorretrato,
permanente, a veces justamente hace que queramos convertir la vida como un gran escenario donde mostrarnos, ¿no? Es parte, a veces es algo absoluto y totalmente inocente, no estoy haciendo un juicio sobre la selfie, sino estoy diciendo cómo hay algo en nosotros que pugna por hacer todo esto que hoy Jesús decía, todo lo hacen para que lo vean. Aglandan las filacterias, es decir, una especie de hábito litúrgico, alargan los flecos de sus mantos, ocupan los primeros puestos en los banquetes y los primeros asientos en las sinagogas, son saludados en las plazas y les gusta oírse llamar mi maestro, ¿no? Esto es todo una especie de advertencia de lo que significa en la vida dos cosas, dos grandes tentaciones, la de transformarnos en seductores y en narcisistas. Dos cosas, esta necesidad, podríamos decir que lo que hoy el Evangelio nos está advirtiendo es cómo gestionar nuestra necesidad de atención, que todos la tenemos y forma parte de la vida y del corazón humano. Todos necesitamos atención, pero cuando esa atención va ganando espacio, es como que no tenemos más espacio ni más lugar para el otro. Entonces, a veces nos pasa que queremos contar algo y el otro es como que nos quiere pasar, aunque quizás nuestro tema, nuestro problema es muchísimo más hondo y más profundo, el otro pareciera que siempre tiene algo más serio, más grave, más importante, más urgente. Y en eso lo que Dios nos invita, casi como un antídoto para la conversión, para este momento particular, insisto, de nuestro balance, es justamente el servicio y la humildad. Dos cosas que nos sacan del centro, dos cosas que nos hacen descentrarnos, dos cosas que nos hacen, por decirlo en un lenguaje más llano, que lo tenemos muy adentro, no creérnosla, porque cuando nos la creemos, pasamos a ser como el epítome y la clave de todo. Es lo que yo digo, es lo que yo pienso, es lo que yo siento, es lo que yo necesito. Y entonces desde ahí se hace muy difícil construir algo común, construir algo que nos llama a encaminarnos juntos hacia una meta común. Y en esa meta común, lo decíamos la semana pasada, recordando aquella palabra del padre Mamerto Menapache, cuando uno le dice que sí a algo, le dice que no a lo demás. Entonces, cuando tenemos una meta común, todos le estamos diciendo que sí a algo, pero también estamos perdiendo una parte, porque si no perdemos esa parte, es muy difícil construir lo común, es muy difícil. Entonces, desde ahí es como que Dios nos está invitando a eso y nos está invitando particularmente a algo que es clave, que es la coherencia. La coherencia. Coherencia también es una palabra que habla de una herencia común. Todos tenemos una historia que nos hermana, lo hemos dicho, ¿no? Hace apenas
poco más de 2 semanas celebrábamos los 293 años de esta parroquia. Este año también los 155 años de este templo. El estar acá, hay en esto, en el solo hecho de estar acá, celebrando nuestra fe, hay como una unidad que nos conecta a siglos de historia. Imagínense, por así decirlo, hace 155 años, la primera vez que se celebró misa en este templo, el tercero en casi 300 años de vida parroquial. La primera vez que se celebró la misa, la emoción de esa gente, la alegría de esa gente, y eso de alguna manera se nos fue transmitiendo, eso de alguna manera lo estamos celebrando cada vez que nos reunimos, cada vez que hacemos algo. Aquí el otro día celebrábamos, el viernes particularmente, 12 años de la partida de Monseñor Laguna. Monseñor Laguna fue el obispo que junto a otros compañeros fue mi obispo durante toda la época del seminario, fue quien me ordenó sacerdote. Entonces, ¿cómo hay en esto una historia de la cual hoy formamos parte? Y si nosotros podemos justamente sentir eso, también vamos a sentir que la historia continúa y nos invita a completarla. Hay por así decirlo, una gran tentación en todo esto es creer que la historia comienza con uno. Creer que la historia comienza con uno. Entonces es como una historia segmentada. No, la historia no comienza con uno. La historia ya ha comenzado y es historia de salvación. Y en esa historia de salvación hoy el Señor nos tiene a cada uno de nosotros acá compartiendo, celebrando, poniendo el corazón, mirando hacia adelante. Pidámosle entonces justamente que esto, que también tiene que ver con algo fundamental, que es el ser adulto, pero auténticamente adulto. Vivimos una sociedad que nos llama de alguna forma a perpetuarnos en una especie de adolescencia crónica. Ser adulto significa también tener en claro cuáles son nuestras opciones, tener en claro cuáles son nuestros límites, saber compartirlos y saber acompañar a las generaciones que vienen tras nuestro, no creándoles un mundo donde pareciera que todo es posible, porque ese no es el mundo real. Entonces, pidámosle a Jesús que hoy justamente nos advierte de esto, porque ese gran camino de narcisismo y de seducción termina inevitablemente en la soledad, termina inevitablemente en el aislamiento. Pidámosle a Él que nos invita justamente a vivir en comunión, que sea Él quien nos haga, como decía bellísimamente ayer el lema de la peregrinación al Santuario del Sagrado Corazón, un corazón que late hasta dar la vida. Que ese sea justamente el motivo de cada día de nuestra existencia, que nuestro corazón lata hasta dar la propia vida.